benvinguts tots, els aquí presents i els que estan connectats per via telemàtica a través de videoconferència. Ja saben que continuem fent totes les nostres sessions de forma híbrida, presencials i telemàtiques. Bé, l'acte cultural d'avui de la nostra agenda corre a càrrec del doctor Joan Ròdenas Cerdà. El doctor Joan Ròdenas Cerdà va néixer a Elx, és llicenciat en Medicina per la Facultat de Medicina de la Universitat de Granada, és doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, llicenciat també en Història i Geografia. És professor d'Història de la Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona en el campus de Bellvitge. És especialista en aparell digestiu i nutrició. Ha participat en nombrosos congressos, tant nacionals com internacionals. És autor de llibres de divulgació mèdica, col·laborador habitual amb ràdio i premsa i autor de diversos llibres en prosa de diversos temes. És un home, des de luego, amb una vertent humanística extraordinària. També és un extraordinari pintor. Avui ens parlarà el doctor Ròdenas de les arrels de l'art, les avantguardes. Amic Joan, tens la paraula. Gràcies, Manel. Bona tarda. Moltes gràcies, Manel, sempre tan amable. Felicitats a totes les dones que són aquí per el dia que és, que sou la majoria, a més. I, a més de donar-li les gràcies als dos sants i a vosaltres per ser aquí, vull agrair, hem tingut un curs d'història de la pintura i a l'alumnat vull agrair-li l'interès que ha mostrat i també al Institut de Formació Mèdica i Lideratge per la coordinació tan perfecta que ha fet. A més, també tinc que donar les gràcies al col·legi, no sols per ser i estar aquí, sinó també perquè a continuació presentarem un llibre i ens han cedit aquest saló tan magnífic. Les arrels de l'art, les avantguardes. Y aquí, si me permiten, para comenzar, les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo se pone el título a un texto? Porque muchas veces el texto viene dado por el mismo título. A veces te piden que hables sobre una cosa determinada y de hecho te dan el título, tú compones un texto sobre esto. Pero ocurre otras veces, como en el cuento que se titula El cuento de Quim Monzó, en el que un autor, después de haber hecho un texto que le parece brillante, se encuentra con que no da con el título, se pasa la tarde pensando, la noche pensando, no duerme y a la mañana acaba destrozando el texto, el cuento, el conte de Quim Monzó, tan brillante que a él le parecía haber confeccionado porque no da con un título que le parece apropiado. Digo esto porque el título que en un principio yo pensé, para esta conferencia era ni más ni menos que el orfismo, los ritos mistéricos y otras hierbas como origen de las raíces del arte. Claro, esto parece un poco, pero ahora cuando vean aquí a mi espalda al señor Orfeo y se pregunten qué hace si yo voy a hablar de arte y de las vanguardias, resulta que este señor, con su lira, amansaba a las fieras y entretenía a los hombres, y les adelanto aquello de que la música amansa a las fieras, dicen, y no sé por dónde, pero ya lo veremos, esto tiene mucha relación con lo que yo voy a comentar esta tarde aquí. La verdad es que este título surge
porque a mí me gustan las infusiones mentales, no el cacao mental en absoluto. Y yo propuse este título porque responde siempre, me perdonan que voy a ver si eso es, silencio. El porqué del título que yo propuse. Decía que me gustan las infusiones mentales, no los cacaos, y propuse ese título porque el arte siempre responde a una idea, que si nace del objetivo, entiéndanme, de lo que vemos, de lo que está representado, de lo que hay en la naturaleza, hará al pintor naturalista y figurativo. Pero si la idea nace del resultado de una corriente conceptual, entonces lo que nos ofrecerá será obras subjetivas y, lógicamente, conceptuales. Miren, en el siglo VII antes de Cristo hubo una competición pictórica. Lo cuenta Plinio en el siglo II después de Cristo. Y dos artistas, Zeusis y Parrasio, compiten. Zeusis pinta unas uvas tan perfectas que los pájaros golosos vienen a comerlas. Y Parrasio, en su obra, en este certamen pictórico, pinta un lienzo que cubre su cuadro y viene Zeusis a mirar a ver qué hay, a levantar la tela y se da cuenta de que la tela está pintada. El arte puede ser mímesis de la naturaleza, una copia exacta de lo que estamos viendo, de lo objetual, pero también puede ser una consecuencia de lo conceptual, no de lo objetual, de lo conceptual, de las ideas. Y siempre el arte es consecuencia de las ideas que animan al hombre en su vida. Y por esto hay una pintura religiosa, hay una pintura histórica, hay una pintura de lo cotidiano, la pintura de género. Y hay una pintura también que tiene que ver con lo simbólico e incluso con lo mistérico e incluso con el hastío, con el estar harto de repetir una serie de cosas que se han venido haciendo y que el artista piensa que ya no hay más camino y abre caminos diferentes. Pues bien, esta introducción sirve para decir que el siglo XX, me perdonan, es el periodo histórico con más estilos diferentes, el siglo XX, y en el que además se ensayan nuevas formas de hacer con materiales distintos. Y además se prescinde de algo importantísimo. En la pintura, estamos hablando de pintura, acabaremos hablando de arte, en la pintura que conocemos, que son las tres dimensiones. Sí, un cuadro, la composición que hay en un cuadro es una serie de elementos que el artista va colocando de una manera más o menos coherente para hacerse comprender, y juega el pintor con las dos dimensiones, el alto y el bajo, que tiene el cuadro. Y se inventa una tercera dimensión, que es la profundidad, y lo hace de una manera artificial, de una manera aritmética, haciendo una profundidad geométrica, y además también lo puede conseguir utilizando colores fríos o calientes que eso dan proximidad o lejanía. Bueno, pues esas tres dimensiones en el arte de vanguardia que vamos a comentar
desaparecen, empiezan a eliminarlos los artistas y acaban por desaparecer. Y hay otra cosa más importante todavía, en la que el arte, si estamos diciendo que es mímesis de la naturaleza y una reproducción de lo objetual, aquel atril, yo lo pinto, lo dibujo tal y conforme está, y entonces me sale mejor o peor, y dependerá de cada uno de los que estamos aquí para que sea de una manera u otra. Pero estamos copiando aquello. Eso es lo objetivo. Otra cosa es lo subjetivo. Y cabe preguntarse si todos vemos el mismo atril, y por eso cuando lo pintamos lo hacemos de una manera diferente a como lo hace otro u otros. ¿Vale? Pues estos cambios que se producen acaban en trucar o cambiar, en abandonar lo que es la representación en el arte para hacer una presentación. Esto quiere decir que, como les decía, se ensayan con libertad expresiva nuevas formas dentro de lo figurativo y de lo abstracto, se prescinde de las tres dimensiones y el arte pasa de ser representación de una habitación con unas características determinadas propias del pintor, postimpresionismo, Van Gogh, con una perspectiva muy personal, pero en donde hay una mesa, unas sillas y una cama representada, no presentada. Esto es arte moderno, conceptual. My Bed fue vendida por $225.000. Es una obra de Tracy Emin, una inglesa, una controvertida artista conceptual que apenas diferencia entre los acontecimientos personales y las obras que produce. Esto lo monta ella en una sala. Las sábanas están manchadas de esperma. En el suelo hay cajetillas de tabaco y de preservativos. Hay preservativos y hay además un par de bragas con detritus menstruales. Esto es un paso importante, les guste o no les guste, me guste o no me guste, de lo que es representación a lo que es una presentación. Y este cambio tan bestial comienza a producirse a finales del siglo XIX. Y empieza con los expresionistas, pero después, sobre todo, con los impresionistas. Arriba tienen un cuadro, Impresión, Sol Naciente, de Colmonet, en el que impresión es el título, Sol Naciente, da nombre a los impresionistas. Después hay una obra que distinguen perfectamente, que es la de Gauguin, Eclosionismo, en donde se marcan muy bien los perfiles de las figuras. Hay al lado un cuadro de Cézanne en el que las figuras se alargan, se convierten en geométricas. Cézanne es el padre en un principio del cubismo. Hay un simbólico postimpresionista abajo, este cielo estrellado de Van Gogh. Y hay un cuadro de Matisse que es fauvista. ¿Qué están haciendo estos señores? Están aportando nuevos colores, están dando nuevas formas a sus dibujos y a sus presentaciones, pero continúan ligados a la forma y continúan representando la naturaleza. No son vanguardistas. Como no es vanguardista, por muy expresionista que sea, Kirchner, en el que nos presenta un cuadro, estas bañistas, en el que los colores son totalmente fauvistas, en el que una de las dimensiones, la profundidad, prácticamente ha desaparecido, en el que los ángulos son muy marcados, y a continuación hay otro cuadro, agárrense al título, que es El juicio de París, que ese señor sitúa nada menos en un burdel. ¿Y por qué no? París es el cliente
y está ofreciendo a las tres gracias el darle el premio a una o a otra. Forma todavía, colores cambiados o colores cambiados. El fauvismo. El fauvismo es el no va más en cuanto a lo del color, en cuanto a la utilización del color, en cuanto a robarle el color, el protagonismo a la forma, el protagonismo a la forma. El color aquí es el que manda. Aquí tenemos dos vistas de Cotlliure y un cuadro de su mujer, la mujer con sombrero, en el que se dan cuenta que lo que es la tercera dimensión prácticamente ha desaparecido. Aquí lo importante son los colores, y los colores son los que, a través de los colores, el artista pretende dar forma. Esto es, de alguna manera, no nos equivoquemos, lo que podría hacer un niño si le diéramos una caja de lápices de colores y empieza a poner colores, sin pensar en la forma. Y a consecuencia de los colores que va colocando, sale la forma. Normalmente nosotros hacemos un perfil de una figura y lo coloreamos. Y el niño también cuando llega a aprenderlo. Pero en principio lo que le importa es el poner colores y después sale una forma determinada. Fauvismo, fieras. El nombre de fauvismo viene en el tercer salón de otoño, Salón de los Independientes en París, que les dieron a estos locos, entre comillas, porque no querían tenerlos entre los que hacían pintura académica. Dentro de los independientes todavía hay un paso más, que son los fauvistas y Paul Sales, un crítico. Cuando entra y ve aquello, dice, esto es una jaula de fieras. En francés, una voz de fauves. Y les queda el nombre de fauvismo. Continúa, de todas maneras, la forma. Y Matisse, que me parece que no he dicho todavía que los cuadros eran de Matisse, va evolucionando desde ese desnudo que tenemos en un lado, que nos va a recordar mucho los de Marcel de Avignon, de Picasso, y va simplificando los colores. Ven este desnudo rosa, en el que no queda más que el color y la figura, o aquí, que ya nos muestra un cuadro simbólico en donde el azul es el cielo, el verde, la naturaleza, y el rojo es la vida. Esto que estoy diciendo no son vanguardias todavía. Es el germen de las vanguardias. Pero lo que les muestro son movimientos pictóricos que traían consigo una auténtica revolución en el arte. Las vanguardias como tal no se toman o no se aceptan o se les da como punto de partida el año 1907, en el que Picasso presenta Las señoritas de Avignon. Los movimientos vanguardistas se dan en la época de revolución, la época de mucha contracción social durante la Primera Guerra Mundial. Las primeras vanguardias, las vanguardias históricas, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecerá una segunda ola de vanguardias. Y las vanguardias se caracterizan por una ruptura de lo académico. Se oponen a la naturaleza. Ya no quieren el hacer una mímesis de lo que estamos viendo normalmente. Experimentan con materiales nuevos. Ya no se contentan con los colores. Utilizan trapos, arenas, maderas. Buscan libertad y originalidad. Y tienen una relación con la música, con la literatura, y lo único que pretenden es buscar lo conceptual. Como consecuencia, y como unas se atropellan a otras, son movimientos de corta duración que presentan el inconveniente
de que la gente no está preparada y no lo entiende. Pero esto es una engañifa, porque aquí, si vemos la huida a Egipto, pintada por Aníbal Carracci, lo entendemos todos perfectamente. En el siglo XVII, en el barroco, este señor, que es un maestro del paisaje, nos muestra un gran paisaje y una figura pequeña, porque lo que le importa es el paisaje. Y esas figuras pequeñas es un señor que tira de un burro y arriba va una señora con un niño. A todos nos suena, ¿no? Pero nos suena porque estamos educados en ello, no por otra cosa. De ahí la necesidad del conocimiento de una serie de cosas, muchas, para poder entender el arte y no quedarse con decir, o no, veremos que el orfismo, las prácticas mistéricas y otras hierbas tienen mucho que ver con las vanguardias. Y aquí está lo que yo les he ido diciendo, de que traían estos movimientos que les he explicado el germen de lo que vamos a ver, de que las vanguardias históricas son hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, es decir, durante la Primera y después hasta la Segunda. Y después de la Segunda hay una segunda ola. Se acostumbra a describir, ya vamos a entrar en los vanguardismos, el movimiento literario que los origina, o el movimiento filosófico, el lugar, el origen, el foco, los principales representantes. Aquí no daremos para tanto. Y vuelvo a repetir lo de ruptura, que se opone a la naturaleza, que experimentan, que tienen relación con la literatura, con la música. Y en el año 1907, comienza a pintarlo en el 1906, el señor Picasso pinta estas damas a las que en un principio no tenía... Eso del arte es muy... Hay muchas cosas que se dicen y bueno, son verdad o no son verdad. Yo no sé si él sabía lo que estaba haciendo, pero él sabía perfectamente lo que quería hacer. Y lo que quería hacer es que, para él, los pintores ya habían llegado en su manera clásica de hacer al sumum y no se podía ir más allá. Y él, además, en lo suyo, también quería ir más allá y quiere romper con todo lo anterior. Y una manera de hacerlo, en una época en la que él está prendido de lo que son las figuras ibéricas y las figuras negras. Las figuras ibéricas tuvo un follón tremendo que no le valió un disgusto por suerte que ha tenido en esta vida. Y es que era poseedor, estaba en Ceret con Fernand Olivier en el año 1911, roban en el Louvre la Gioconda y el buen señor Picasso tiene en su casa 2 bustos ibéricos que había comprado robados del Louvre, y él lo sabía perfectamente. Bueno, pues aquí lo que está pretendiendo Picasso son unas nuevas formas, introduciendo, como siempre, una serie de elementos que a él le son cercanos, en este caso las figuras negras y las figuras ibéricas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Una descomposición de la figura. Está dejando de un lado una de las dimensiones, la profundidad, la perspectiva, y se está quedando con 2 dimensiones. Pero el cubismo tiene una cosa curiosísima, y es que hay una primera parte en la que los pintores quieren deshacerse de las 3 dimensiones clásicas, pero hacen una ruptura en la que posteriormente hacen una compostura. Es decir, hay un cubismo analítico, como después habrá un cubismo sintético. Y el cubismo analítico, bueno, perdonen que queda este cuadro, lo digo porque las señoritas de Aviñón lo tuvo guardado, no lo quiso enseñar,
Matisse dijo que aquello era una barbaridad. Salmón y Braque llegó a decir que el ver, estoy hablando de las señoritas de Aviñón, el ver la pintura que estaba mostrando era como si nos cambiaran la comida por estopa y por petróleo. Él no le había puesto el título, lo presentó en el año 14 en Antille, en París, en una exposición como el burdel filosófico. Fue Salmón quien le puso el título a las señoritas de Aviñón, porque en Barcelona había lo digo porque en todo esto hay siempre mucha historieta, y fue Salmón quien le puso el título pensando que, y lo conocían lógicamente, un burdel en aquella Aviñón donde las señoritas se presentaban desnudas. Lo llegó a enrollar. Después, en el año 23, Creuset, un importante modista parisino, lo compró y al final, en el 17, lo compró el MoMA y hasta hoy. Vale. Este cuadro que tenemos delante lo pongo hoy precisamente por estar en la situación en la que nos encontramos. Y esa es otra de las cosas curiosas de Picasso. Aquí no hay señal ninguna de la guerra o de la ciudad de Guernica, en absoluto. Ni ninguna alusión a lo que es la Guerra Civil Española. Sin embargo, es un cuadro que en el 37 se presenta en la Exposición de París, que lo compra la República porque es Picasso como representación de la guerra que estábamos teniendo en España. Sí que es un cuadro, ícono del siglo XX, que hace referencia a todas las guerras y a la muerte. Pero la composición del cuadro, curiosamente, son tropos, son las cosas a las que él está acostumbrado. La cabeza decapitada, el brazo cortado, el caballo y el toro, el minotaurio que es él, y agárrense 3 señoras de las 4 que hay. Porque esto es muy curioso, qué bonito es sí, qué bonito. Y también es muy bonito las meninas. ¿Y cuántas personas hay en las meninas? Oh, no, pero es muy bonito. ¿Y cuántas personas hay aquí? Me es igual. Lo que sí sé es que 3 de ellas son ni más ni menos que 3 de sus mujeres. Esto sería una conferencia en su momento, cuyo título podría ser el Picasso o el Guernica de Picasso, análisis y de mitificación. Hablábamos de las clases de cubismo, uno analítico y uno sintético. En el cubismo analítico, imagínense una escultura y cuando lo pinto, cuando hago un dibujo, la cosa queda pobre, porque aquella escultura que tengo allá, yo hago una parte de la escultura. Oh, caray, pero uno diría, pues no me convencen a mí las esculturas porque según desde el lado en que lo mire, no veo más que una cosa. Y el pintor, estos pintores, dicen, bueno, es que yo lo que voy a hacer ahora es dibujarlo desde aquí, y ahora lo dibujo desde aquí, y ahora lo dibujo desde aquí. Y lo que ha hecho el pintor cubista analítico es una descomposición de la figura sobre el mismo soporte, plasmar 3 o 4 o 5 visiones diferentes. Y aquí tenemos estos 2 ejemplos de pintura, de cubismo analítico, en el que hay un retrato de Bollard, es un importante marchante, hecho por Picasso y pintado por Juan Gris, el propio Picasso. Como anécdota que comenté en clase, les diré que alguien fue a visitar la sala de exposiciones que tenía el señor Bollard y iba acompañado de su crío, y el crío, que se conocían, eran amigos, pues le dijo a su padre, mira, Monsieur Bollard. Lo reconoció perfectamente.
cuando el cubista se desprende de la tercera dimensión y se queda con 2 dimensiones, aparece el cubismo sintético. Ya ven que es un solo plano. Y después, además, otra característica del cubismo es el añadir trozos de cartón, paquetes de tabaco. Y ese cubismo más simplificado es el cubismo sintético. Y como anécdota les diré que el creador o el inventor del collage es el señor Braque, pero el gran maestro fue Picasso y pasa también por ser el inventor. El orfismo. Hay una manifestación artística, es el simultaneismo, que lleva a cabo Robert Delaunay, que tiene que ver con pensamientos filosóficos. Es una descomposición que hace con un colorido totalmente diferente a los colores que hemos visto que hacían Picasso y Braque, en el que, aparte de huir de la perspectiva, son colores apagados. Delaunay utiliza colores muy vivos, colores que recuerdan a Apollinaire, le recuerdan a la lira de Orfeo, colores que serían los que corresponden al mirar por un caleidoscopio. Y aquí hay una descomposición de la Torre Eiffel y las Tres Gracias. Y aquí una ventana en la que lo importante, vuelvo a repetir, es cubismo, pero son los colores. La esposa de Robert Delaunay, Sonia Delaunay, una ucraniana que después se hizo francesa, lleva sus obras hacia lo comercial, se dedica a hacer vestidos e incluso llegan a decorar un Citroën de 5 caballos y la boutique simultanée de Delaunay, de Sonia, fue muy importante. ¿Qué importancia tiene el pensamiento? Pues la importancia que tiene el pensamiento del hombre en el arte es que uno de los movimientos de vanguardia es el futurismo, emitido por Filippo Tommaso Marinetti, y una versión de este tipo de pintura sería ese desnudo heroico que corresponde a Umberto Boccioni, en el que sin brazos y sin cabeza, 2 piernas, muestran una figura que está avanzando, se está moviendo, y es que lo importante del movimiento futurista es la novedad, la velocidad, el automóvil. En fin, no me atrevo a decir que la infusión mental, porque entonces hablaría del cacao mental, pero lo que sí es cierto es que lo que están es mezclando ideas filosóficas con el arte, y aquí hay un 9º artículo. Esto salió publicado en 1903 en Le Figaro, y el 9º artículo, que queremos glorificar la guerra, única forma de higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, en fin. Este movimiento no es ni más ni menos que algo cercano al fascismo. Y este es un cuadro de Boccioni en el que versiones simultáneas, una señora está mirando por una ventana, hay un vidrio, de la ventana se refleja la cara, es cubismo simbólico. Que si tiene importancia el pensamiento filosófico en la pintura, pues Wasyl Kandinsky y Paul Klee, como Mondrian después, son gente que pintan normal, o sea, que pintan lo objetivo, pero en sus conocimientos filosóficos
Kandinsky, concretamente, escribe un libro que se llama De lo espiritual en el arte, y es alguien que está emparentado en lo que se llama la teosofía, y la teosofía no es ni más ni menos que Teos, Dios, Sofía, conocimiento, sabiduría, el conocimiento, la sabiduría de las religiones antiguas, de todas las religiones, para buscar desde ahí un conocimiento común del universo. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues hay una descomposición en la que a la derecha hay dos figuras, hay otras figuras y unas casas, y en la parte de la izquierda, mía, hay un sol y el arco iris. Se llama composición, y es que lo que le importa a este señor, precursor del constructivismo, es la sensación que el color puede originar en el alma del espectador. Dice él que el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma, que el color es la tecla, el ojo es el martillo templador, el alma es un piano con muchas cuerdas, el artista es la mano que mediante una tecla determinada hace vibrar adecuadamente el alma humana. La teosofía le aporta referencias espirituales a su trabajo pictórico. Y no solo eso, sino que ha de ver con la sinestesia. Anestesia, saben ustedes, que es la falta de sensación. Sinestesia sería el disponer de muchas sensaciones, no deja de ser un trastorno sensorial que permite al individuo, cuando ve números, imaginarse colores, o cuando ve letras, imaginarse sonidos. Aquí en este cuadro no se rompan la cabeza preguntándose qué pretende hacer o no hacer. La esencia de lo que nos está mostrando es que está hablando de teosofismo, de constructivismo universal, de conocimiento del cosmos. Y alguien dirá, bueno, ¿qué me cuenta? Bueno, pues es lo que el señor está queriendo decir. Y de sensaciones, de colores. Cuando él se puso a hacer este cuadro, al que titulaba El diluvio, se bloqueó, no sabía por dónde tirar, y alguien le dijo, deja de pensar en qué significa la palabra diluvio. Piensa en la palabra en sí. Repite la palabra. Porque claro, es que es muy fácil hablar o mencionar una palabra y automáticamente tenemos el conocimiento de lo que porque estamos acostumbrados. Pero la palabra en sí, diluvio, 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 diluvio. ¿Hay algún sinestésico en la sala? No hay ninguno. Pues es una lástima, porque si hubiera algún sinestésico, probablemente ahora nos podría estar describiendo el cuadro en música. ¿Me siguen, verdad? Despierten, me siguen perfectamente, ¿no? Bueno, esto es la ilustración de un texto del libro que a continuación presentaremos, y el texto que yo escribo en mi libro se titula Tocar la tecla. El artista es la mano que mediante una tecla determinada hace vibrar adecuadamente el alma humana. Y la tecla tú la tocas y suena, y alguien lo escucha o no la escucha, o la escuchan todos, pero uno les llega dentro o no les llega dentro. Porque el artista hace una propuesta, y la propuesta llega o no llega a una segunda persona. Y no hay ningún inconveniente en pasar de largo. Una de las tonterías mayores cuando ves una exposición es mirar y volverte para atrás. Vimos una exposición y os dije, veis el cuadro y te das la vuelta. Y no me dice nada. Pues continúo. ¿Por qué?
Si hablamos de literatura, Borges dice que si un libro no te gusta, no te llega, no te entra, es sencillamente porque no está escrito para ti. Lo dejas pasar. Nada, hoy me decía Begoña, porque no sé qué han dicho en casa, y digo yo, da. Y me dice, no se está enterando, afortunadamente, de lo que estoy diciendo. No, calla. Y dice, no irás a decir eso en la conferencia. Pues sí, da. ¿Qué es dada? Dada es nada. Dada es nada, y dada incluso, Tristan Tzara es un poeta rumano, es el que hizo 3 manifiestos, le da a los dadaístas nombre, y los dadaístas, hartos de muchas cosas, pues no sé, de tantas como que hoy el kilovatio, ¿cómo es eso?, de la luz ahora esté a tanto, y que sin embargo esta mañana ya ha leído que pues que ganan tanto las, aparte del IVA, que se lleve quien se lo lleva y que lo pagamos nosotros. Pues estos llega un momento en que no quieren saber nada del arte, de la sociedad, ni de nada, y dicen que nada es nada. Nada, como los paraísos vuestros, los ídolos, los políticos, los héroes. Nada. Y el señor Marcel Duchamp presenta esto en uno de los salones de otoño. ¡Qué barbaridad! Pero no lo hace pensando que él es un artista, lo hace para decir, es que no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, y ni estoy de acuerdo en los marchantes, ni estoy de acuerdo en lo que se hace el arte. Y presenta este urinario puesto al revés, al que titula La Fuente, y que un servidor de ustedes, pues ¿qué quieren que les diga? Aquí le encuentra su gracia, porque en esta fotografía que hace un fotógrafo de los dadaístas, colocada precisamente con un telón atrás, pues resulta que queda un tanto aparente, ¿no? Pero ojo, que esta gente cerca del constructivismo no dejan de ser cubistas, y en esta desnudo bajando escalera, pues se ve perfectamente que hay alguien que está en movimiento. Hombre, un desnudo sin chicha, esto no es un desnudo. Y un desnudo, además, que no sabe si es un hombre o una mujer, pues menos todavía. Es una composición de distintas formas, de distintas copias de la misma forma, colocadas, como están viendo, para conseguir un movimiento. Como el constructivismo es otro tipo de movimiento artístico en el que se tiende hacia lo propagandístico y va a desembocar en lo que veremos ahora a continuación, pero antes les quiero mostrar esta arquitectura que compré la semana pasada porque era el cumpleaños de mi nieto, y es aquellos regalos que haces que no sabes si se lo haces a otra persona o te lo haces a ti mismo, porque me pareció precioso. Es una arquitectura preciosa, que tiene mucho que ver, como están viendo, con ese constructivismo de Joaquín Torres García, otro señor que piensa en un universo constructivo, que piensa en que hay un todo cósmico que él quiere representar, y lo hace mediante la simplificación de las formas y los colores. Construcción con reloj es algo cercano a una forma de pintura que vamos a ver a continuación, que es el neoplasticismo. Y aquí lo que está buscando este señor es presentarnos en retículas lo que él considera que es la esencia del universo. El manifiesto neoplasticista, del que es un representante Pierre Mondrian, está totalmente tipificado en las obras de ese señor, que es profesor de dibujo, que hace dibujo natural, que sabe dibujar. El problema ahora es que hemos pasado de una parte a otra, y parece ser que en este momento
en las academias de Bellas Artes no se aprende dibujo. Pero estos sí que saben dibujar como sabe dibujar Picasso. Lo que está es intentando expresar las cosas de otra manera. Y aparte de las muchas locuras de este buen señor que en su casa tenía prohibido el verde, resulta que lo que se está intentando mostrarnos es la retícula cósmica, la composición del universo manifestado por un no color, que son las rayas negras, y un sí color, que son las formas geométricas cuadrangulares hechas a base de colores primarios. Surrealismo. Yo dije que hoy cambiaría y acabaría antes, pero bueno, sí que acabo a la hora que corresponde. Estos surrealistas están tontos. Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Estos surrealistas, precisamente, son señores que saben dibujar muy bien y lo que quieren es mostrar en sus pinturas un sentimiento que ha aparecido, que es el estudio, es el estudio del subconsciente. Los surrealistas basan sus conocimientos en el intentar ver qué hay en lo más profundo del alma del individuo y sacarlo a la luz. Esto es terapia. Y esto es aquello de desayunar la chimenea de aquella enferma de Freud. Y es que están siguiendo a Freud. Y el señor en el que estáis pensando, que es Dalí, pues tiene tal apego al libro que habla de los sueños, de la importancia de los sueños del señor Freud, que lo tiene como libro de cabecera. En la residencia de estudiantes se lo enseña al cineasta, a Lorca y a, no me acuerdo ahora cómo se llama, tan conocido como es, al gran cineasta aragonés español, aquel del Buñuel, del perro andaluz. Y además tiene un interés tremendo en conocer a Freud al extremo de que en el año 38, en plena guerra española, y además con follones en Europa, Freud está en Londres y consigue Dalí, por mediación de Zweig, que se lo presente. No sé qué ni cómo anduvo aquella conversación, pero sí sé que está escrito que el señor Freud, después de hablar con con Dalí, hizo el comentario de que este señor es muy echapalante, lo diría en alemán, supongo, y en los modismos que corresponden, y añadió: no me extraña que si toda la juventud en España es como esta, se encuentren en una guerra civil en este momento. Este cuadro de los relojes tan famoso, este cuadro es otra vez lo que hacemos todos, repetirnos. Es un cuadro como hace Picasso con sus obras, en la que mete los tropos, las ideas que tiene. Aquí están los relojes, están las hormigas, hay esta figura humana, es humana, que hay ahí metida. Y se están deshaciendo los relojes. Bueno, pues cuando hay quien habla de que este cuadro tiene que ver con la teoría de la relatividad y el pensamiento de Dalí también, y cuando a Dalí le pregunta a un Nobel sobre esto y sobre la importancia de este cuadro concretamente y su relación, dice: no, a mí lo que esto me amerita y lo que me ha dado a hacer este cuadro es que pienso en el queso Camembert expuesto al sol y derritiéndose. Lo que sí es cierto es que con este tipo de cosas lo que están haciendo es
mostrando concretamente aquí Dalí, sus problemas subconscientes que pueda tener, sacando a relucir la sexualidad del gran masturbador. Bueno, pues aquello a través de una serie de figuras que él repite, una figura femenina que está aquí junto a los genitales de una figura masculina, y no es ni más ni menos que mostrar una serie de problemas que el Señor tiene, pero que no lo tiene él solo, que lo tenemos los demás y que nos lo está mostrando y nos está invitando a hacer catarsis. Lo que no quita para que ese señor sea un gran pintor, como se demuestra en la Madonna de Porrigat. Inquietante es Paul de Vaux. Paul de Vaux nos muestra, es otro surrealista, en el que nos muestra el problema del espejo, muy literario ese asunto, en el que aquí vemos a una señora que no está mirando al espejo, sin embargo el espejo la está mirando a ella. Está el cuadro situado en una cueva, que bien podría ser la cueva y la idea filosófica del pensamiento de Platón. Y dentro del surrealismo hay un surrealismo mágico que tiene que ver con forzar al observador para hacerlo hipersensitivo a su entorno. Magritte, ahora precisamente hay una exposición de él que hay que ir a ver, nos enseña esta pipa y juega con lo que se denomina, o él llama, la perfidia de las imágenes, y después de pintar una pipa que es objetual, que es naturalista, que es realista, que es perfecto, dice, esto no es una pipa, eso es un dibujo. Lógicamente con esa pipa no se puede fumar. No es un juego de palabras. Lo que estoy diciendo son realidades. Y nos muestra cuadros tan curiosos como este, en el que hace un dibujo de un caballete, se mezclan las dos. Les voy a pedir un favor. Yo voy a cambiar, no es un juego, pero el que quiera que lo haga y el que no lo haga. Voy a cambiar la diapositiva. Y antes quiero leer, porque tiene que ver una cosa con otra, que Machado escribe en sus reflexiones: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Quiero cerrar los ojos un momento que cambio la... Por favor, cierran los ojos. Y cambio la... ¿Tienen los ojos cerrados? Yo no miro, ¿eh? Ábranlos ahora los ojos. Díganme, ¿son ustedes los que están viendo un cielo azul con nubes? ¿O es el cielo azul con nubes el que los está viendo ustedes? Bueno, pues llegamos a la Segunda Guerra Mundial, vienen las últimas tendencias, tenemos el informalismo de Tapies. Aquí sí que lo importante es la materia, aquí ya han desaparecido todo lo que sea soporte y tenemos una pintura totalmente sígnica que hay que conocer, porque cada letra y símbolo o signo de estos significan algo. Una parte al Jaume I, al Bernat Scoll, las crónicas de Ramón Montaner, Pedro III, y como contrapartida a esto que acabamos de ver, viene una nueva figuración en la que el que está mal, como era Francis Bacon, nos muestra lo que aquí nos enseña, y el que está mejor del perol, como es Lucien Freud, nieto del psiquiatra, nos muestra este autorretrato en el que esto es realismo puro. Él dice que lo que hace no es hiperrealismo, sino que es simplemente pintura, y realmente es pintura porque en esta obra se ve perfectamente lo gran artista que es. Dentro de la figuración y dentro de lo que es propaganda, y teniendo mucho que ver con el movimiento
hippie, está el pop art, la famosa sopa Campbell's, ustedes conocen, y hay un nuevo realismo de Yves Klein en el que ese señor precursor de lo conceptual y de la acción resulta que es el autor de las llamadas antropometrías. Ese señor es el creador de un color, el color azul, que curiosamente está, ¿cómo se llama esto? Es propiedad de autor. Está patentado. Y en las antropometrías, aquí ya la cosa se desboca y ya no hace falta que tengamos soportes ni que tengamos lienzo ni que tengamos pinturas. Aquí es una pintura de acción, pintura. Digo mal cuando digo pintura, es un arte de acción, arte conceptual, antes de lo posmoderno. Y unas señoritas se pintan el cuerpo, lo plasman sobre unos lienzos y a la vez una orquesta toca música compuesta por él, que es una sinfonía monótona, un rum rum, rum rum, rum rum, y van todos los señores y las señoras enjolladas y de frac, y salen estas cosas tan curiosas que parece que sea el Mickey Mouse y en realidad son los senos de las señoras, las orejitas esas. Hay un arte minimalista que tiene que ver con el Van der Rohe, con el menos es más, y hay un arte como contrapartida hiperrealista que no deja de ser un bodegón sin perdices ni jarrones de vino, pero un bodegón con lencería y con partes anatómicas de la mujer. Esto, para mí, personalmente, tiene la misma importancia que la pintura del barroco y al final viene a decir o la poca importancia o lo efímero de la riqueza, de los honores y de la gloria. Hiperrealista es Antonio López. En este cuadro, que ustedes conocen porque hay un cuadro de la Gran Vía que tardó mucho tiempo en hacerlo y demás, y bueno, estuvo 20 años para pintar a la familia real anterior. No sé si cobraba cada año o cobró de entrada una vez, pero esto es hiperrealismo en el donde hasta la roña se ve. Estoy yendo de una parte a otra porque es que alternan en las nuevas tendencias, en las vanguardias, movimientos diferentes, hasta llegar, como os he dicho, a un arte conceptual que tiene que ver con lo lingüístico y con el body art, con el feminismo, y hay una serie de complicaciones. Y esto es arte conceptual feminista, como Latas en Sardina. En día de hoy viene muy bien como protesta. Esto sería una performance. Las personas se mueven dentro de un espacio, es un docugrama, se pintan. Y esto otro, que es una instalación performativa, son campanillas en las que pasas por allí, oyes una serie de sonidos, son una serie de sensaciones. Estoy hablando de arte. Empezamos con pintura y estoy hablando de arte. Y acabo con esta mierda de artista, que es el título de la obra, que hace el señor Piero Manzoni, que está harto de que su padre, que es un conde con mucho dinero y que tiene una factoría de enlatados metálicos, harto de que le diga, es que lo que pintas es una mierda. Pues el buen señor manda hacer 19 botes en los que enlata, en teoría, sus heces. Está radiografiado, no se sabe bien qué es lo que hay, pero hay 30 gramos de producto dentro de heces, que además tuvo el valor de vender el gramo hez al precio del gramo oro. Y hay 11 museos por el mundo en el que todavía conservan obras de él, y algunos se han vendido al precio de 150.000 euros o dólares. A ver, consideraciones finales, y acabo a la hora en punto, y
Y sin embargo, como lo que viene a continuación es otra historia y son fieles los que se van a quedar, pues podemos tener unas preguntas. El resultado de todo esto es que se van sucediendo una tras otra nuevas tendencias y que fracasa porque en realidad se hace incomunicable porque el público no está preparado, no tiene por qué estarlo tampoco, para poder entender lo que se le está mostrando. Es igual. Lo que sí es cierto es esto conlleva la revitalización de la escena del arte y una cultura de innovación, de originalidad y de creatividad que no exime el continuar haciendo las cosas como, entre comillas, como antes se hacían. Yo, por mi parte, he terminado ya. ¿Quién se anima? Internet. El problema lo tengo yo ahora. Internet, ¿qué nos depara en el arte? Estas nuevas tecnologías, ¿qué artistas tendremos con esto de las maquinitas de Internet? ¿Qué augura usted? No, sí, ya estamos en ello. Sí, ¿y qué piensa del arte en este momento? Yo he venido aquí a buscar lo que hay. O sea, entiendo, me parece, entiendo perfectamente cuando hace la pregunta. No es que nos depare, es que ya nos ha deparado. A ver. Ahora, estamos en un momento en el que el pensamiento es totalmente distinto. Podríamos estar hasta mañana. Yo siento mucho, ahora ya la voz se me ha calentado. A mí me falta una cuerda y tengo un problema tremendo, no solo del oído, sino con la voz. Ahora, sí, no es verdad. Tengo una cuerda no parésica, paralítica. Y hasta que se calienta, pues vale. Y lo bueno, la verdad es que empieza ahora. Yo comencé hablando de 3 dimensiones, pero es que usted no se mueve en 3 dimensiones. Se mueve en 4 dimensiones, ¿verdad?, en el espacio y en el tiempo. Pero es que además la cosa no acaba ahí, hay una 5ª dimensión, ¿no?, que sería la introducción de la luz. Y no quiero, porque entonces sí que no nos vamos a decir que además hay un arte cuántico, porque entonces, siendo un enamorado del Dr. Sands, no, es que no lo he contestado todavía. ¿Qué nos depara? Nos depara lo que estamos viviendo y nos depara... ¿Qué nos depara lo que estamos viviendo ahora? ¿Vamos a hacer arte dentro de 4 días? ¿O el arte va a ser minimalista del todo? Me estoy refiriendo a la guerra. Amigo Juan, muchas gracias por lo que nos has expuesto. Pero has hablado de física cuántica, exactamente. Yo creo que aquí cuenta también la física cuántica. La física cuántica es la que nos demuestra que todo es energía. Y la energía para Lo he dedicado, gracias. Para que colapsemos la energía en algo material, se precisa una inteligencia, una conciencia inteligente. Por lo tanto, lo que percibimos es una ilusión, totalmente una ilusión. Entonces, es muy lógico que cada uno interprete los objetos que nos rodean, los objetos materiales, a su manera de ser, porque es una ilusión. Y la ilusión es totalmente distinta de una persona a la otra. Por esto la obra de arte es irrepetible. Nunca se puede repetir una obra de arte. Digo una cosa. En mi pueblo, un señor que oía una conferencia dijo, che, que bé que ho ha dit l'home. Che, que bé que ho ha dit l'home. És el que jo volia dir. Che, hay que ver qué bien que lo ha dicho el hombre. Es lo que yo quería decir. O sea, es tan sencillo como ¿qué está viendo usted aquí? Mira, dice el señor Leonardo da Vinci
che l'arte è cosa mentale. Yo no lo sé. Claro que todos estamos viendo lo que estamos viendo, pero probablemente lo vemos cada uno de una manera diferente. Y cuando lo interpretemos al dibujar, no es que lo hagamos de formas diferentes porque tenemos, a mí me gusta la palabra grafismo en la pintura. Aquí tenemos a un pintor, sí señor, eres eminente y lo digo. Valentino Mantí es un gran acuarelista que tuvimos, y perdona que te mencione, que tuvimos un día la suerte de aquí que nos pintó una acuarela y él hace una acuarela distinta a la de otra. Para mí, de las 5 para mí y para nuestro querido Juan Job, de las 5 mejores que puede haber en este momento en España. Pero depende de quién lo reciba. Lo que sí es verdad es que esto que yo veo, cada uno lo ve de una manera diferente. Una cosa es lo objetual y otra cosa es lo subjetivo. Y el arte es objetual si es una mímesis de la naturaleza o subjetivo si es una interpretación a mi manera. Pero es que además yo esto lo puedo representar de una manera no matérica porque conceptualmente lo estoy viendo así. Otra cosa es, no sé si lo he dicho antes, que llega o no llega a nadie. El artista hace una propuesta. El artista hace una propuesta y llega o no llega a su destinatario. Depende de que la tecla, al tocarla, pues coincida. La pregunta era buenísima, la pregunta que usted ha hecho. ¿Qué nos depara? Pues yo qué sé qué nos depara. Si es que no sé qué nos va... Lo que sí sé es lo que le dije de las dimensiones. ¿Qué ha pasado? Que ha desaparecido la... Ay. ¿Y por qué no? ¿Por qué no sale? Isabel. Bueno, yo... ya está. Esta es una representación de un señor Luis de la Rosa, interestelar. Estas imágenes de aquí, geométricas, tiene que ver con una instalación en la que han de ver los murones, ¿cómo se llaman? A ver, la luz, al transportarse, lleva cargas de energía, y estamos hablando de infinitesimales, y estamos hablando de una nueva percepción del cosmos, y eso lógicamente comporta un arte nuevo. ¿Saben qué es esto? Esto es una obra en arco de este año, que ha sido todo muy cuidadito y sin grandes espavientos, pero esta señora, a ver, ahora ya no estamos hablando de pintores ni de pintura, estamos hablando de artistas, y estamos hablando de artistas que se llaman artistas polifacéticos, no sé qué, multiplásticos. Esta señora ha tenido la barra de coserse la vagina, de que se la cosieran, ella no. De eso de que dicen, me he operado, no, me han operado. A esta señora la han operado, le han cosido la vagina y han hecho una instalación, una grabación de toda la operación como protesta a las violaciones y lo ha mostrado en arco este año. O sea, aquí arriba está el vídeo en donde presenta ella la intervención. ¿Esto es arte? ¿No me hace nadie la pregunta de si es arte? Entonces yo le preguntaré qué es arte. Mira. La capacidad o habilidad de hacer algo. La manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Conjunto de preceptos o reglas necesarias para hacer algo. Vivir es un arte, ¿no? El arte de vivir. Uy, el arte de la caza. El arte del toreo.
¿Y por qué no el arte del balompié? Del dar al balón con el pie. Perdona, ya sabes que te quiero mucho, que somos amigos y compartimos, pero esto tiene una cara de ese cachondeo puro de oliva que es que no me muevo. Sí. O sea, todo, mira, dejadme que os cuente mi anécdota. Cuando un día fui solo a ver el entierro del conde de Orgaz en Toledo, había mucha gente y yo me puse a llorar, pero así como un imbécil. Y la gente me miraba, yo me asusté mucho y me fui corriendo, ¿no? Años más tarde, pues repito la maniobra, ¿no? 2 o 3 años más tarde, y veo, y no me pasó nada, ni me dijo nada, ni nada. Estamos interpretándolo con respecto a una conciencia que no manejamos. Estamos convirtiendo una serie de trazos y de colores en imaginación, en cuyo caso vale todo. Le puedo llamar arte o Paco de Lucía, como te dé la gana. Pero es muy posible que estemos en manos de cuentistas. Mira, un gitano de Jerez que se llama Manolo Morao, que es Premio Nacional de Guitarra, es una maravilla, es una persona encantadora. Estuvo con Picasso y decía que era un imbécil, que lo único que buscaban era esto, que era una cosa de que no era socialmente compatible. Y yo me tengo la impresión de que muchas de esas cosas son de puro dolor. Y que Dios me perdone. Los dadaístas, el urinario invertido, lo único que pretende es cachondearse de la sociedad, porque están hartos de la sociedad. Si tú has leído el periódico hoy, ya me contarás si no es para ir a hacer arte. Yo recién le comentaba al doctor Sanz aquí, de que tú has dado unos cuantos ejemplos muy interesantes de algo que se llama la psicopatía del arte. Así como hay psicópatas para varias cosas, también hay psicópatas en el arte. La sutura de la vagina esa es una psicopatía en el arte, es decir, hay una enfermedad, un trasfondo en esa persona. Yo no hablaría de enfermedad, hay una energía, siguiendo la física cuántica del doctor Sanz, hay una energía mal puesta en esta persona que cree que está haciendo arte. Yo lo que creo que hay un muy buen capítulo, que algún día tú lo tendrás que dar en una conferencia, que es la psicopatía del arte, ¿no? No sé, pienso que sí, pero locos no sé, pero tontos no son los que hacen esto. Ja està. Pues gràcies. Moltes gràcies. Vinga. Vinga.